Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Pude de Fronteras. En este cuarto episodio vamos a hablar con Daniel Iriarte sobre desinformación, un tema que quizá no es tan llamativo o que no llena tantas portadas como muchos otros que tratamos en este podcast, pero que es igualmente importante y que, como vamos a ver, está expandido y se puede encontrar en cualquiera de esos otros temas que sí llenan portadas. Como digo, para hablar de desinformación ha venido Daniel Iriarte, es periodista, analista en conflictos internacionales y sobre todo en tema de desinformación, y escribe para El Confidencial. Además también ha escrito este libro que tenemos aquí, Guerras Cognitivas, justamente sobre desinformación, a la luz del cual vamos a tratar todos los temas en los cuales existe desinformación, que como vamos a ver son muchos. Bienvenido, Daniel. Bienvenido a Puzzle de Fronteras. Gracias por haberme invitado. Es muy curioso, yo creo, que en esta era de la información que hemos definido, estemos hablando justamente de desinformación. Entonces, vamos a empezar por concretar qué es. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desinformación? Bueno, la definición técnica de lo que es desinformación es la difusión deliberada, y esta es la palabra clave de esto, de información errónea, ¿no? Y digo que es la palabra deliberada porque, por ejemplo, cuando uno difunde rumores o yo que sé, algo que te llega y lo cuentas, mientras sea de forma Sin otra sí, intencionalidad. exactamente, sin mala intención, pues no se considera desinformación, aunque puede llegar a tener también consecuencias trágicas. Por ejemplo, en mitad de una catástrofe natural, de repente empiezan a circular rumores sobre no, va a haber un determinado punto de ayuda o no salgáis de aquí porque lo que sea, y esa información puede acabar produciendo consecuencias trágicas. Pero no estaríamos hablando de lo mismo. La desinformación es cuando un actor malicioso está tratando de engañar a propósito a otras personas. Puede ser por razones políticas, puede ser por razones militares, puede haber a veces un interés económico, porque la desinformación, luego lo hablamos si quieres, pero puede llegar a ser un gran negocio, ¿no? Así es. Entonces, hay un componente teleológico, ¿no? Ahí, al fin y al cabo, lo que hace que una cosa sea desinformación es que hay un fin que persigue esa desinformación. Entonces, ¿qué fines pueden perseguir esas personas que elaboran esa desinformación o por qué suelen darse? Bueno, realmente sobre todo lo vemos en actores políticos, por ejemplo, que quieren impulsar un determinado movimiento, que tienen un programa en muchos casos radical, y la única manera de conseguir que la gente se adhiera a ese programa, pues es mentir sobre un determinado aspecto de la sociedad para conseguir que, bueno, seguidores, ¿no? Que de Ujú. repente sientan que existe una emergencia respecto a un problema y acaben uniéndose a eso. Lo vemos clarísimo, por ejemplo, en los movimientos anti-inmigración, ¿no? Que muchas veces exageran el problema que puede suponer de criminalidad, etcétera, para conseguir que haya una sensación como digo, de emergencia y que la gente quiera, pues, expulsar a todos los inmigrantes, ¿no? Que es un Ujú. programa, pues, bastante radical, que algunas fuerzas en todo Occidente están promoviendo ahora mismo. Puede ser un propósito de desestabilización, que es algo que estamos viendo mucho, ¿no? Por parte de estados que intentan conseguir que otros países considerados adversarios u hostiles pues tengan problemas, ¿no? Lo está haciendo mucho, por ejemplo, Rusia, con muchos países europeos. Trata de aumentar, exagerando, siempre busca los problemas que más división social crean y trata de amplificarlos al máximo, exagerándolos, etcétera, ¿no? Porque sabe que eso pues, puede ayudar a dividir una sociedad. Por ejemplo, te pongo un caso claro, en las elecciones, perdón, en Alemania, durante la pandemia, había un movimiento, lo que se llaman los Querdenker, los negacionistas del COVID, ¿no? Que era un movimiento muy polémico porque se negaban a acatar las decisiones de salud del Estado, las decisiones de contención de la pandemia. Entonces, los medios alemanes, por ejemplo, como RT, pues trataron de amplificar al máximo todas estas narrativas y de promoverlas, incluso en algunos casos las más obviamente falsas y las más extremistas, para desestabilizar a Alemania, ¿no? Y el último propósito, sobre todo de los grandes, es el económico, porque se puede llegar a hacer mucho dinero con la desinformación, ¿no? Ujú. Porque en este ecosistema digital que tenemos,
bueno, los contenidos extremos generan más interacción, más engagement. Mm, Entonces, cuando tú tienes un contenido, por falso que sea, si está diseñado para generar interacción, pues es un contenido más rentable que un contenido convencional, ¿no? De hecho, hay estudios que señalan que la desinformación viaja 6 veces más rápido, que un bulo puede viajar 6 veces más rápido que una noticia real, ¿no? ujú. Entonces, claro, hay un potencial allí de explotación que algunos actores se han dado cuenta y que difunden, pues, simplemente por el puro propósito económico, ¿no? Ujú. Sin que haya una agenda detrás. Mm. Hemos hablado de quién, bueno, un ejemplo de quién realiza esa desinformación, en este caso Rusia. Hemos hablado también de un ejemplo de cómo se lleva a cabo esa desinformación, pero quizá nos falta el para qué. Porque uno escuchando esto que venimos de decir diría, bueno, vale, pues ok, pero ¿por qué Rusia va a querer establecer o introducir estas narrativas dentro de la opinión pública alemana? Ujú. En el caso ruso está muy claro, ¿no? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que se suele hablar mucho de desinformación rusa, y así fue, de hecho, como yo me acabé un poco introduciendo en este campo, ¿no? Empecé a escribir sobre desinformación rusa tras las elecciones de Estados Unidos en 2016. Hubo una gran operación de interferencia rusa que incluyó un componente de desinformación muy acusado, pero no es ni mucho menos el único actor. A medida que muchas de las técnicas rusas se han demostrado exitosas, cada vez tienen más imitadores. Ujú. Y estamos viendo ahora que casi todos los países grandes al menos, tratan de defender sus intereses recurriendo a algunas de estas técnicas, ¿no? En el libro, por ejemplo, menciono 2 campañas estadounidenses contra China. Ujú. Una contra la vacuna china Sinovac y otra, bueno, simplemente de un intento de desestabilizar al régimen chino, ¿no? Una por el Pentágono, otra por la CIA, ¿no? Ya digo, ahora mismo cualquier país, China también es un gran actor en el campo de la desinformación, Marruecos es un actor muy agresivo, Ujú. Venezuela, Irán, Azerbaiyán. Lo vemos menos por parte de las democracias, no porque sean más bondadosas, porque al final en geopolítica muchas veces los actores, no podemos hablar de actores puros, Ujú. buenos o malos, ¿no? Muchas veces lo que se defiende es un interés. Pero sí es cierto que las democracias recurren menos a ello porque las democracias tienen que responder a una opinión pública a la que por lo general este tipo de manipulaciones no les gustan. Por eso lo vemos menos. Pero las técnicas están allí. Francia, por ejemplo, ha recurrido al uso de desinformación en el Sahel en su confrontación, perdón, con Rusia en el espacio informativo. O sea, que cuando los intereses son los que mandan, pues esta es una herramienta más, ¿no? Mm, ¿Y el por qué? Pues ahí lo que hay que ver es cuál es el interés, ¿no? En el caso de Rusia, Rusia es un país, siendo un actor importantísimo desde el punto de vista geopolítico, en realidad no es un país tan poderoso. O sea, es un país muy grande, es un país que tiene hidrocarburos, tiene armas nucleares, pero más allá de eso, por ejemplo, el PIB de Rusia es similar al de Italia o al de España, ¿no? No es un país tan potente. Y la manera de Rusia de, como se suele decir, de golpear por encima de sus posibilidades es tratar de disminuir a quienes pueden hacerle sombra, ¿no? Entonces, está clarísimo que una gran parte de la estrategia de Rusia es tratar de dividir a la OTAN y tratar de dividir a la Unión Europea, ¿no? mm. Entonces, todo lo que sea dentro de ese marco estratégico pues trata de hacerlo. Y la desinformación ahí es un arma excelente, porque además, utilizada contra las democracias, estás utilizando una vulnerabilidad de esos sistemas democráticos contra ellos mismos, porque Mm. les estás obligando a aplicar censura, les estás obligando bueno, pues a llevar a cabo una serie de medidas restrictivas que van contra su propia naturaleza democrática, ¿no? Claro, así es. Y de hecho, escuchándote, lo que yo pienso es que al fin y al cabo desinforma quien tiene un mensaje que hacer pasar, un público que a priori no es receptor de ese mensaje, que no lo va a recibir positivamente. Entonces, la desinformación lo que tiende es tanto a modificar el mensaje y hacerlo parecer distinto, como a cambiar de forma deliberada y falsa la opinión de esa gente para que sea más proclive quizá a recibirlo, ¿no? Sí, muchas veces cuando hablamos de desinformación, a veces la desinformación reside no tanto
en lo que se está diciendo, sino en cómo se está diciendo. Por ejemplo, la campaña estadounidense de la que hablo, la de la CIA, una de las cosas que hacían era difundir información que sí que era real sobre corrupción dentro del Partido Comunista Chino. Pero claro, en una sociedad tan hermética como la China, con un entorno de medios tan controlados, obviamente ese mensaje, si llega desde un emisor extranjero, no va a ningún lado, ¿no? Nadie le va a dar credibilidad, etcétera. Entonces, la manera de hacerlo llegar era crear cuentas falsas que se hacían pasar por ciudadanos chinos que posteaban, o que se suponía que eran lo que se suele decir en inglés, ¿no? Whistleblowers, denunciantes dentro del propio partido que sacaban a la luz la corrupción de sus correligionarios. Era mentira, obviamente. Eran cuentas falsas operadas probablemente por contratistas, no estoy seguro ahora mismo de los detalles, pero estadounidenses, que se hacían pasar, como digo, por chinos, ¿no? La falsedad residía no tanto en el mensaje como en el mecanismo de transmisión y el hecho de que no fuera un emisor orgánico, ¿no? Sino que eran emisores falsos. Y entonces esto un poco lo vemos en todos los... Cada país está de algún modo defendiendo unos intereses específicos y entonces adopta las técnicas que necesita para defender ese interés específicamente. Me refiero, por ejemplo, China es, no es lo mismo que Rusia como actor de desinformación, ¿no? China es un país que su objetivo estratégico es ser una potencia lo más grande posible, a poder ser la principal potencia mundial, potencia hegemónica. Y entonces ellos tienen un lema que es contar bien la historia de China, contar China bien, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista del Partido Comunista Chino, de Pekín, contar la historia bien implica que no se hable de las cosas de las que ellos no quieren hablar. Claro, China es un país gigantesco, un coloso económico, un coloso tecnológico, probablemente ahora mismo el país más avanzado del mundo en un montón de campos, pero también es un país que tiene violaciones de derechos humanos masivas, tiene represión de las minorías en el Tíbet, la minoría uigur musulmana en la región de Xinjiang, tiene pues la supresión de los elementos democráticos en Hong Kong, etc. La estrategia de China inicial siempre ha sido que no se hablara de esto, ¿no? Más la censura que otra cosa, ¿no? Su primer intento ha sido de supresión del discurso. Censura, por un lado, tecnológica, por supuesto. En las apps chinas no se habla de determinados temas y si ese tema surge, se suprime. Pero cada vez más, a medida que otro tipo de estrategias han ido funcionando, pues han copiado cosas de Rusia, ¿no? Y en los últimos tiempos han llegado incluso a hacer cosas sorprendentes. Cosas que me voy a explicar con un ejemplo. Mira, en la guerra de Gaza hemos visto un montón de cuentas de TikTok difundiendo mensajes en los que se explicaba que China acababa de enviar aviones militares para romper el cerco israelí a Gaza, enviar ayuda humanitaria, que el ministro de Exteriores Wang Yi había amenazado a Israel con que si no los dejaban hacer, empezarían a derribar aviones israelíes, cosas así, ¿no? Que no eran verdad. Y sin embargo estaban por todas partes en TikTok. ¿Qué propósito tenían este tipo de vídeos? Pues que gente que a lo mejor es pro-Palestina y no tiene mucha idea de política internacional, pues bueno, de repente ve ese tipo de mensajes y se los crea, ¿no? Y de repente dice, ostras, China está haciendo esto. Y de alguna manera su percepción de China mejore con algo que es eminentemente falso, ¿no? Claro, es imposible hacer un análisis forense que te lleve en último término al gobierno chino, ¿no? Detrás de esta campaña. Pero cuando uno empieza a ver por volumen, por a quién le puede interesar este tipo de campaña, etcétera, pues la lista de sospechosos es muy corta y se reduce a uno. Vamos. Entonces, es lo que digo, ¿no? Que ya es sorprendente, ¿no? Porque China está recurriendo incluso al engaño y a la confusión para salirse con sus objetivos, cosa que hasta ahora no había sucedido, ¿no? Y lo mismo, bueno, Marruecos, por ejemplo, es un actor muy agresivo. Lo mismo, hay auténticas cuentas de hordas de bots, ¿no? Sí. de trolls, más bien, que critican, o sea, atacan de manera pues bastante intimidatoria a cualquiera que se atreva a publicar
noticias críticas con el trono o con la cuestión sobre el Sáhara Occidental, que cuestione la marroquinidad del Sáhara, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos, pues, como digo, como la barrera de entrada es muy sencilla, o sea, realmente es muy fácil llegar a tener ejércitos de bots. O sea, ahora mismo cualquiera puede tener un ejército troll, ¿no? Solo hace falta tener dinero y saber dónde buscarlo, ¿no? Al fin y al cabo. Más que dinero, ni siquiera dinero. Con tener músculo es suficiente. En el libro, por ejemplo, cuento el caso de... ¿Has oído hablar de los Mojahedin al-Halq? Los mujahideen, sí. Los Mojahedin al-Halq son un grupo opositor iraní que, bueno, tienen una historia absolutamente fascinante. En la guerra Irán-Irak se aliaron con Saddam Hussein. En Irán los odia casi todo el mundo porque son... la mayoría de la gente, incluso opositores férreos al régimen iraní, los ve como traidores, ¿no? Como vendidos a poderes extranjeros, los financiaba Arabia Saudí, y básicamente eran una organización armada que ponía bombas, etcétera. Bueno, el ayatolá Jamenei tiene un brazo que no puede mover por un atentado de los Mojahedin al-Halq, ¿no? Esta gente al final están exiliados. Se cree que han servido de soldados de base para muchas operaciones israelíes en Irán. Han sido los que han hecho, pues, el trabajo de vigilancia previa, etcétera, ¿no? Y además recibían financiación saudí también. Esta gente está ahora mismo exiliada en Albania. La mayoría de sus miembros estaban en Irak y cuando se produce la guerra de Irak hay un problema allí con la ocupación estadounidense. Dicen, ¿qué hacemos con estos tipos? Y llegan a un acuerdo con el gobierno de Albania para que los acoja. Y se desplazan en bloque a Albania. Pues esta gente lo cuento en el libro, ¿no? Tienen auténticos ejércitos de... De hecho, que el libro, pues aprovechamos también para volver a enseñarlo. De trolls. Quien esté interesado en profundizar un poco sobre este tema de los Mujahedin al-Halq o de todos los demás que se hablan. Sí, por desgracia lo cuento un poquito en las notas al pie porque los Mujahedin tienen una historia larguísima y no podía enredarme tanto, pero sí cuento que tienen sus granjas de trolls en Albania. Además ves las fotos y son impresionantes porque la mayoría son ya gente muy vieja, ¿no? Gente que hizo la revolución iraní en el 79 y que luego se volvió contra el nuevo régimen, ¿no? Entonces son gente que ahora mismo son... septuagenarios, etcétera, y los ves con su ordenador, su uniforme, las señoras con un velo, muchas veces todas del mismo color, delante del ordenador, actuando como trolls, ¿no? Se imagina que ellos tienen un documento respecto de unas líneas directrices, ¿no? De lo que tienen que decir, sobre qué lo tienen que decir, y pues se van de foro en foro, ¿no? Sobre todo atacar a tal. Entonces, siendo un grupo, un actor no estatal, sin embargo, se pueden permitir tener un ejército de este tipo, ¿no? Y también ocurre con... Una de las cosas que me sorprendió investigando el libro es hasta qué punto... Porque, bueno, las organizaciones yihadistas, organizaciones terroristas clásicas, pues ya estaba muy claro, ¿no? Que tienen siempre un aparato de información muy fuerte, que es una parte sine qua non, ¿no? de la actividad terrorista. O sea, si tú no difundes los atentados, no tiene ningún sentido hacerlos. Pero me sorprendió, por ejemplo, en la investigación, hasta qué punto los grupos criminales, como los cárteles mexicanos o el primero comando da capital de Brasil, tienen también sus ejércitos virtuales, ¿no? Y tienen su estrategia, sus operaciones de influencia en redes sociales para intimidar a los enemigos, para buscar nuevos reclutas, para tratar de ganarse a la población, etcétera, ¿no? O sea que realmente ahora mismo con las redes sociales cualquiera puede llegar a... Si tienes el músculo suficiente, ¿no? Como digo, si tienes un número de seguidores suficientes que estén dispuestos a estar interactuando en redes, pues puedes lanzar operaciones de influencia. Porque ya digo, la barrera de entrada a las redes es ninguna, ¿no? O sea, basta con crearte una cuenta gratuita y ya puedes empezar a interactuar. Claro, y bueno, hasta que te tiren, y si no te tiran, pues ahí sigues. De hecho, todo esto de lo que hablamos, en el fondo nos recuerda un poco a ese concepto de censura, que sí que es un poco más antiguo que el de desinformación, y me pregunto cuál es la relación entre el concepto de censura y el concepto de desinformación, porque no sé si es más que la censura es una forma de desinformación o la desinformación es una forma de censura o si incluso es una especie de rebranding o que de pronto hemos empezado a llamarlo de otra forma porque también se comporta de otra forma. ¿Cuál es esa relación? Bueno, yo diría que son cosas diferentes. La censura es la supresión de una parte del discurso, ¿no? Se permite una parte sí y otra no. Y a veces, si esa supresión, dependiendo de lo que se suprima y lo que se permita, pues acabas produciendo un producto desinformativo, ¿no? Pero no es necesariamente lo mismo. Hay veces que simplemente
pues hay unas partes del discurso que se eliminan y eso no altera necesariamente el conjunto, ¿no? Yo diría que son dos cosas distintas. Lo que sí que está claro es que hay algunos elementos de los que hablamos ahora que han estado sobre la mesa mucho tiempo, ¿no? El engaño, las operaciones psicológicas. Bueno, en el arte de la guerra, Sun Tzu ya dedica una parte sustantiva a hablar de cómo engañar al enemigo, ¿no? De cómo el mejor resultado es el que consigue sin llegar a luchar, ¿no? Pero un poco lo que ha cambiado ahora es la emergencia, bueno, este mundo hiperconectado en el que estamos, ¿no? En el que la emergencia de grandes ecosistemas digitales hace que operaciones psicológicas que antes tardaban muchísimo tiempo y costaban mucho dinero hasta que tenían efecto, pues ahora se pueden hacer de una manera muy rápida, con mucho más impacto, con apenas coste y muchas veces con una eficacia mayor que lo que puede ser una operación de desestabilización clásica recurriendo pues, a manifestaciones, a pagar a candidatos, etcétera, ¿no? Panfletillos y todo eso, un poco que es lo que se ha podido conocer antes. Porque yo de hecho te iba a preguntar si al fin y al cabo la desinformación es algo nuevo, si el concepto en torno al cual lo hemos englobado es algo nuevo, pero como tú bien dices... No, lo que ha cambiado no es el concepto, lo que ha cambiado es el mundo, ¿no? Por así decirlo, el mundo alrededor de todo esto. Entonces, ahora estamos oyendo hablar mucho de esto, porque es que se está utilizando mucho, porque antes una operación de desestabilización clásica, como puede haber sido, no sé, la interferencia de la CIA en las elecciones italianas en los años 50, implicaba, pues eso, financiar a determinados candidatos, llevar maletines, en fin, implicaba una serie de cosas pues muy costosas, muy complejas y sin ninguna garantía de éxito. Ahora mismo tú puedes interferir en las elecciones de un país simplemente lanzando infundios sobre un determinado candidato y, oye, si funciona bien, si no funciona, pues te ha costado apenas quizá $2.000, ¿no? Que es ridículo para lo que es un presupuesto estatal. Claro. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que se recurre mucho a esto. O sea, ahora mismo hablamos mucho de desinformación en todo el mundo porque es que estamos viendo que es un fenómeno global, porque realmente el coste-beneficio es muy, muy beneficioso para quien lo lanza, ¿no? Y de hecho, no quiero tampoco salirme mucho del tema, pero es que el nombre de tu libro y lo que estamos hablando lo pone a huevo. Tu libro se llama Guerras Cognitivas y otra cosa en la que vemos que ha cambiado mucho y justamente por la relación entre costes es la guerra. Hoy en día, antes los tanques, por ejemplo, eran el peligro más grande de un campo de batalla y hoy en día te los puedes ventilar con un dron de 400 euros. Entonces, igual, pues los tanques siguen siendo igual de duros. Lo que pasa es que ahora hay algo que por 400 euros, que es una 0,5% como muchísimo de lo que cuesta un tanque, acabas pudiendo destruirlo. Y en este caso de la guerra cognitiva, como bien dice tu libro, es un poco lo mismo. Es que algo que cuesta mucho dinero y que está muy, muy bien organizado, solo con una pequeña bala que no cuesta nada, lo puedes destruir, lo cual es muy peligroso. Esto me lleva también a la siguiente pregunta, y es que estamos hablando de que la desinformación hoy en día se mueve en las redes sociales. ¿Y quién utiliza las redes sociales? Nosotros. Entonces, al fin y al cabo, cada individuo que somos una pequeña parte de esa potencial desinformación. Yo no sé si hay algún tipo de forma de poder prevenirla, más allá de, obviamente, cotejar fuentes, pero no sé si desde tu experiencia como alguien que ha estudiado bien esos fenómenos y esos sistemas, cómo poder detectar quizá cuando algo tiene pinta de ser un poco desinformativo. Bueno, has dado en el clavo en varias cosas, ¿no? Lo primero, has mencionado la evolución de la guerra y, bueno, los tanques, que ahora mismo te los puedes cargar con un dron. Y creo que es una analogía bastante adecuada porque, a ver, los tanques siguen cumpliendo una función en el campo de batalla. Lo que pasa es que la guerra ha cambiado y ha añadido dimensiones nuevas, como son los drones, ¿no? Entonces, en una batalla entre tanques y drones, ya sabes quién va a ganar. Uh-huh. Lo cual está haciendo que, por ejemplo, en Ucrania estemos yendo a combates de soldados contra drones en la medida de lo posible, ¿no? Porque sabes que el tanque no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Esto ya existía, pero ha habido cambios y lo que está haciendo es que lo estemos añadiendo a cosas ya existentes, ¿no? Se habla de un sexto dominio militar, que sería la mente, ¿no?
Ya no estamos hablando solo de mar, aire, tierra, ciber, etcétera, sino que ya tendríamos también el dominio militar de la mente. No es que los demás hayan desaparecido, sino que se ha añadido algo más. Y en ese sentido, la guerra cognitiva es un concepto también específico. Yo lo he puesto en plural en el libro porque me interesaba hablar de más cosas, ¿no? Pero la guerra cognitiva sería el bombardeo constante de las audiencias con una serie de mensajes preseleccionados para conseguir una respuesta específica en el La opinión objetivo, ¿no? pública, sí. Sí, en la opinión pública. Y además tiene un componente diferente, que es que muchas veces el objetivo atacado se acaba convirtiendo en un soldado de tu ejército, porque alguien que ha cambiado de opinión pues se puede convertir en un difusor de esos nuevos mensajes. Y con además bastante fuerza, porque es como yo vengo del otro lado. Exacto, eso es. Entonces, en ese sentido, claro, todas las sociedades en conjunto somos el objetivo de este nuevo tipo de guerra, ¿no? El ejemplo clásico que se suele poner es el de Taiwán, ¿no? Taiwán es una isla que está frente a la China continental. China está siempre lanzando operaciones, ya no solo de desinformación, porque desinformación tú puedes lanzar un solo rumor para, como te digo, en unas elecciones, ¿no? Quieres cargarte un candidato y lanzas un rumor de tal. La guerra cognitiva va un poco más allá, porque es constante, es sostenido en el tiempo. Tú lo que quieres es que la gente cambie de opinión. Y en ese cambio de opinión, pues, por ejemplo, en Taiwán se les dice a los jóvenes taiwaneses: si hay una guerra, no tiene ningún sentido que os unáis al ejército porque vais a salir derrotados. Es imposible oponerse al ejército chino. Vais a morir todos, no tiene ningún sentido. Al final la guerra la va a ganar Pekín, vamos a estar unificados. O a la sociedad en todo el conjunto se le dice que el liderazgo actual, que es, por así decirlo, nacionalista taiwanés, que hay una nueva identidad taiwanesa, ¿no? Separada de la China, que esto es una novedad relativa de los últimos años. Pues se les dice que este nuevo liderazgo les está llevando a la catástrofe, el país va a acabar fatal, que va todo económicamente terrible, que les iría mucho mejor en una China unificada, etcétera, ¿no? Y este bombardeo sistemático, pues lo que quiere es que la sociedad taiwanesa vaya cambiando de opinión. Y hasta cierto punto tiene éxito, porque, por ejemplo, están saliendo estudios que dicen que los jóvenes que consumen TikTok son mucho más favorables a las visiones pro-chinas hasta en 10 puntos que el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea que realmente esto va teniendo un efecto poco a poco, ¿no? Y claro, si esos jóvenes cambian de opinión, pues todos emitimos opiniones, ¿no? Con lo cual se convierten en soldados del atacante, por así decirlo, ¿no? Claro. Se convierten en agentes en vectores de influencia, ¿no? Así es. Y bueno, me preguntabas, perdona. Sí, adelante, por favor. Eran 3 cosas seguidas. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Yo, por lo que he visto y por los ejemplos que he estudiado, lo que mejor está funcionando en el mundo son los procesos siempre se habla, ¿no?, de pensamiento crítico, etcétera, pero esto es mucho más difícil de decir que de hacer, ¿no? Lo que mejor está funcionando es un poco la alfabetización digital o alfabetización informativa desde edades tempranas. O sea, enseñar a pensar críticamente a la gente, a que se cuestione lo que les llega, ¿no? En el mismo Taiwán, por ejemplo, creo que tanto el gobierno como algunas asociaciones ponen a disposición de los ciudadanos chats en los que, si tú ves algo que te parece sospechoso, puedes pedir que te lo verifiquen, ¿no? Esto per se no tiene ningún valor, porque siempre va a haber muchísimos más bulos que los que los verificadores tienen la capacidad de comprobar o desmentir, ¿no? Pero tiene el valor de que al menos la ciudadanía sea consciente de que existen los bulos, ¿no? Y que está esa herramienta a su disposición porque los bulos están ahí. Entonces, si en algún momento se encuentran con uno, eso ya hace que estén más alerta, ¿no? Y lo que está funcionando verdaderamente bien son las campañas enseñar a los niños este pensamiento desde pequeños, ¿no? Finlandia, por ejemplo, es un país que está al lado de Rusia y que lleva lidiando con la desinformación, primero soviética y luego rusa, pues desde hace décadas, ¿no? Y entonces ahí
programas ya desde preescolar en los que se les enseña a los niños, bueno, a que sean conscientes de que no todo lo que se les dice es verdad, que hay alguien que les puede mentir, que cuestionen narrativas, que se planteen la fuente, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Y el resultado es que tienes que Finlandia es el país europeo probablemente con menor grado de penetración de la desinformación rusa de todo el continente europeo, ¿no? O sea, que es algo que funciona. Y te diría, a ver, yo doy clase en un máster de análisis de inteligencia, doy un pequeño modulito de técnicas de análisis y verificación de fuentes abiertas y periodísticas. Y una cosa que les planteo a los alumnos es que se hagan una serie de preguntas ante la información, ¿no? Yo les planteo que desde el momento en que se produce un hecho informativo hasta que a ellos les llega, o que nos llega a nosotros, se pueden producir una serie de distorsiones. Y esas distorsiones pueden ser algo tan sencillo como que el periodista no ha entendido bien la información y la ha comunicado mal. O que hay una parte que se ha quedado fuera, la parte más quizá más significativa. O que hay un interés por parte del medio en contar la historia de una determinada manera. O puede ser pura intoxicación por parte de la fuente original, ¿no? Alguien le ha vendido al periodista una película que no se ajusta con la realidad, ¿no? Entonces les doy una pequeña plantilla de preguntas que deberían hacerse, ¿no? En plan, ¿quién nos lo cuenta? ¿Cómo nos lo está contando? ¿Está muy adjetivado? ¿No? ¿Qué falta en esta historia? ¿Qué puede faltar? Todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, yo esto se lo digo a alguien que van a ser analistas profesionales, pero realmente es que es algo que deberíamos tratar de hacer todos como ciudadanos, ¿no? Debería ser el mecanismo de autodefensa ante todo esto. Simplemente el plantearnos que a lo mejor lo que nos está llegando puede estar distorsionado y por qué, ¿no? Ujú. Y a veces simplemente esa pregunta de decir, uy, esto pues hace que estemos menos indefensos, ¿no? Esto que dices de que algo esté muy adjetivado, creo que eso es externo, o sea, lo podemos replicar para cualquier otra persona que no esté ni siquiera cursando ese máster. Creo que es una muy buena pista, porque al fin y al cabo los adjetivos califican, y una vez, o sea, si tú metes muchos adjetivos si realmente quieres dar una imagen fija. Si no, tú cuentas lo que cuentas y que la persona que lo lea ya se ocupe de contextualizarlo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ahí vemos cómo el lenguaje es un vehículo esencial o una herramienta esencial para la desinformación y que muchas veces se puede desinformar sin que parezca para nada que se está desinformando. Se puede desinformar incluso por error, escogiendo mal una palabra, pero como el lenguaje es, al fin y al cabo, una herramienta necesaria y muy útil para generar desinformación. Sin embargo, hay técnicas mucho más elaboradas, mucho más complejas, que incluso beben de fuentes distintas o, como digo, complejas, que dependen de varios campos, y me gustaría si nos pudieras hablar de alguna o de las más habituales que has podido conocer tú en base a tu trabajo. Bueno, técnicas estamos hablando, ¿no? Sí. Y a ver, en el libro describo bastantes. Por ejemplo, los memes me parecen absolutamente fascinantes. Les dedico un capítulo completo porque son el ejemplo perfecto de herramienta de guerra que no lo parece, ¿no? Porque una viñeta cómica o aparentemente cómica, pues a lo mejor tiene detrás un mensaje súper extremista, ¿no? Que mediante el supuesto humor pues está haciendo que, bueno, te hace que te rías y a lo mejor tú ven lo que se llama la ventana de Overton, lo que es aceptable, pues se ha desplazado un poquito hacia allí, hacia donde quiere el emisor. Realmente, al final, lo importante no es tanto la técnica, porque técnicas hay muchísimas, es que está todo inventado realmente. O sea, en el libro hablo de los principios de Goebbels, los principios de la propaganda de Goebbels, y es que siguen vigentes plenamente. Hago un análisis de una viñeta crítica con la Unión Europea, totalmente humorística y aparentemente inofensiva, y de todos los principios cumple todos menos dos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo más importante, yo creo, es lo que más impacto tiene es si tú tienes un mensaje claro que apela a las audiencias, o sea, que realmente conecta con lo que las audiencias esperan, y si tienes el músculo suficiente para difundirlo, ¿no? Para hacerlo llegar a un número suficiente de gente. Entonces, en ese sentido, más que las técnicas, lo que es peligroso es el para qué se utilizan, ¿no? A mí me preocupa sobre todo cuando el propósito es político, porque, en fin, a veces se habla mucho de, pues ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Nos tememos que lleguen pronto las falsificaciones perfectas.
A mí esto no me preocupa tanto porque a medida que avanza la tecnología para falsificar, también avanza en paralelo la tecnología para detectar las falsificaciones. Y lo que estamos viendo es que lo que importa no es tanto lo elaborada que sea la falsificación como cuánta gente hay dispuesto a creérsela, ¿no? Ujú. Y te pongo un ejemplo muy claro. Las elecciones de Estados Unidos en 2020. El bulo de que esas elecciones estuvieron manipuladas, de que hubo un fraude electoral. Todas las evidencias que aparecieron eran muy burdas. Eran, bueno, fotos de papeletas desenfocadas, en algunos casos claramente alteradas mediante edición digital, vídeos que a veces no se correspondían con Estados Unidos, y sin embargo tienes a millones de estadounidenses que se lo han creído, Y se ¿no? lo siguen creyendo. Se lo siguen creyendo. No solo eso, sino que en un momento dado, miles de estos, bueno, decenas de miles se concentran en Washington y unos pocos miles acaban asaltando el Capitolio, ¿no? Ujú. Entonces, ahí no importaba tanto qué técnica se utilizó, ¿no? Porque lo que importó fue cuánta gente había que estaba dispuesta a creer en esa mentira, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más eficaz es el uso hábil, el uso adecuado, es que no quiero decirlo en positivo porque me parece malísimo, pero el uso adecuado de los prejuicios del receptor, ¿no? Ujú. Si tú estás apelando al sesgo adecuado, es mucho más fácil que alguien se crea lo que le estás diciendo, ¿no? Por burdo que sea el... Claro. O sea, tú ya has detectado su debilidad y simplemente tienes que encontrar como la pieza que encaje dentro de esa debilidad para dársela, al fin y al cabo, ¿no? Es que nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando nos hablan de un político que nos cae mal y nos hablan de un caso de corrupción de un político que nos cae mal, siempre vamos a ser mucho menos críticos con esa información que si nos hablan de un político que es el político al que votamos, ¿no? De repente, puede ser verdad, ¿no? Y la mayoría de la gente es razonable y no es ciega a la realidad, ¿no? Pero de primera es como, ¿y esto de dónde viene? Tal, ¿no? Le pones muchas más barreras Ujú. a esa información que si te hablan pues, de un político que no te gusta, donde a lo mejor pues, pasa de forma completamente acrítica, ¿no? Y nos pasa un poco a todos. Yo el otro día me comí un bulo sobre Donald Trump, ¿no? No por nada. Bueno, claro, es que con Donald Trump te puedes. Quiero decir, Está difícil, el es modo contexto experto está. ese. Pero sí, me pasó. Me llegó un vídeo en el que se suponía que Donald Trump estaba vendiendo algo en la Casa Blanca y tal, y yo me lo difundí en redes incluso, ¿no? Estamos llegando a este extremo y hasta que alguien me avisó, me dijo, oye, no, esto no es verdad, este vídeo está manipulado. Lo comprobé, efectivamente estaba manipulado, lo borré y ya está, yo acepto que me he equivocado, de hecho lo utilizo como ejemplo, ¿no? Pero como estamos en este momento en el que yo tengo mi propio sesgo, en el que me creo cualquier cosa que llegue de la Casa Blanca, pues me he comido ese bulo, ¿no? Sí. Y eso nos pasa un poco a todos, o sea, estamos... Estamos a merced un poco de todo. Sí, eso es. Somos humanos y este tipo de cosas están además diseñadas para apelar a nuestras debilidades, ¿no? Con lo cual, por eso son tan eficaces y son tan difíciles de contrarrestar. Claro, yo de hecho, mira, aprovecho también para confesarlo que hace poco también me tragué un bulo, justamente también relacionado con Estados Unidos, en el que era una general de alto rango americana, creo que la jefa del comando para Latinoamérica, que en una rueda de prensa daba como con todo lujo de detalles los intereses particulares que Estados Unidos tendría en Sudamérica, que bueno, pues a ver, nunca sabes qué pueden llegar a decir, pero si era... llama mucho la atención y también me acaban diciendo, no, esto es IA, no es real. Antes mencionabas que las tecnologías avanzan a la par, tanto las de generación de contenido falso como las de verificación. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de la gente no tenemos a nuestra disposición herramientas que nos permitan verificarlo y que muchas veces, como tú dices, nuestra propia debilidad es la que nos hace que eso entre dentro. Antes has mencionado un concepto muy interesante, yo no lo conocía, pero entiendo que es la ventana de Overton, ¿no? Sí, quizás lo puedes terminado de decir. La ventana de Overton, si no me equivoco, yo tampoco soy especialista en esto, pero creo que es el marco de lo que se considera socialmente aceptable, ¿no? Entonces, los extremistas lo que tratan es de desplazar ese marco hacia en el camino en el que les interesa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la inmigración es clarísimo. O sea, el trato que está dando Estados Unidos a los migrantes en su país es algo que hace 20 años pues hubiera sido inaceptable, ¿no? Por lo que en ese momento se consideraba moral y humano.
Entonces, ahora mismo, sin embargo, ha habido una deshumanización y una percepción de que el problema de la inmigración es tan grande que pues a la mayoría de la sociedad le parecen tolerables cosas, no solo tolerables, en muchos casos incluso lo aplauden, porque bueno, pues porque ese marco ha cambiado, ¿no? Y eso está empezando a pasar también en Europa, en muchos niveles, ¿no? Pero entonces lo que los movimientos extremistas tratan de hacer, por ejemplo, eso con los memes son una herramienta de radicalización en ese sentido enorme, porque, por ejemplo, apelan a lenguaje considerado ofensivo, ¿no? Se utilizan conceptos pues, racistas, conceptos machistas, conceptos derogatorios de unas minorías, y entonces se consigue que algo que de primeras tú lo verías y te chocaría, pues poco a poco se vaya convirtiendo en aceptable, ¿no? No es cierto que a través del humor, además, es mucho más fácil hacernos aceptar algo, hacernos... El típico este que te dicen, sí, es coña. Bueno, pues entre broma y broma, la verdad asoma. Y de hecho, yo no sabía que existía, o sea, que realmente a través de los memes era uno de los principales puntos de introducción de la desinformación. Pero es cierto que yo alguna vez sí que he encontrado ejemplos particulares que ahora mismo no me acordaría de cómo replicar, pero que claramente ves como... esto es un poco capcioso, o sea, es gracioso, sí, Mira, pero... te pongo un ejemplo. El famoso meme, no sé si lo has visto, de las 3 cabezas de dragón. Hay 3 cabezas, 2 de ellas muy serias y muy fieras, y una tercera sí. que sale así Sí, sí. con los ojos torcidos y la lengua. Y entonces, una cabeza se supone que representa a Estados Unidos, otra representa a China y la tercera representa a la Unión Europea. Ujú. Entonces, mientras la cabeza de dragón china está haciendo cosas como DeepSeek, ¿no? La inteligencia artificial. Estados Unidos tiene OpenAI. La Unión Europea está haciendo lo de las chapitas, lo de los tapones de botella que no se caigan. Creo que lo he ¿no? visto ese. Entonces, claro, es divertido, todos nos hemos reído al verlo, pero cuando lo analizas dices, oye, aquí hay mucha mala idea detrás. ¿Sabes? Porque lo que estás diciendo es, la Unión Europea es un poder decadente frente a estos otros dos, estás ignorando completamente las empresas europeas que sí son competitivas a nivel mundial. Bueno, la principal empresa la única empresa que fabrica microchips, nanochips, vamos, los más avanzados del mundo, es una empresa holandesa. Y no hay ningún otro estado capaz de replicarlo, ¿no? Ujú. Entonces, es muy injusto, pero hay una intencionalidad detrás. Ese meme se cree que está creado por la alt-right estadounidense para atacar a la Unión Europea, que hay un proyecto pues clarísimo, además, por parte de Estados Unidos y de determinadas facciones europeas para destruir la Unión Europea como proyecto, ¿no? Ujú. Y entonces, pues se hace a través de este tipo de cosas. En Estados Unidos tienen el propio Donald Trump tiene un equipo de memes que se llama el Dilly Meme Team, que es un empresario influencer que se llama Brendan Dilley. Se montó una empresa para hacer memes y se coordinaba con la campaña de Donald Trump para atacar, ridiculizar a los rivales de Trump, atacar a Kamala Harris. No solo eso, la campaña más exitosa que tuvieron fue en las primarias republicanas. Uno de los supuestos rivales de Trump con mayores posibilidades era el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ujú. Pues el Dilly Meme Team se ocupó de hundir a Ron DeSantis, ¿no? A ridiculizarle las botas de cowboy que llevaba, este señor tiene una sonrisa extraña, etcétera, tal. Y lo hundieron en redes hasta el punto de que DeSantis abandonó muy pronto Ujú. las primarias porque no era rival para Trump. Y uno de los factores clave en esa renuncia fue la campaña que le hicieron los del Dilly Meme Team, ¿no? Así es. Y como realmente a una persona que tiene un proyecto quizá sólido, ahora mismo no estoy al tanto de cuál era exactamente el proyecto de Ron DeSantis, pero se puede simplemente con cosas totalmente arbitrarias y que no tienen nada que ver con lo que realmente se está hablando, de destruir la campaña de alguien. Yo antes te preguntaba por las técnicas, porque es cierto que aunque en el fondo el fin que uno persiga y el conocimiento de esas masas que se pretenden conquistar es lo más importante, muchas veces hay determinadas tecnologías o determinadas técnicas que permiten hacerlo más rápido. Uno del que le hemos sobrevolado un poco, pero que no le hemos tocado, es el deepfake. El deepfake, bueno, muy rápidamente explicado, ¿no? Es un contenido audiovisual, ¿no? En el que es posible replicar casi perfectamente la voz y el movimiento de una persona, ¿no? Sí, el deepfake sería una falsificación. El deepfake óptimo sería aquel que es indistinguible de la realidad, ¿no? Y
todavía no estamos allí, pero cada vez estamos más cerca. En audio ya hay... Sí, en audio hemos visto. Sí, por ejemplo, en México, en las primarias, en las campañas, dentro del partido de Andrés Manuel López Obrador, algunos miembros de su partido hicieron una campaña sucia contra Marcelo Ebrard, que había sido el ministro de Exteriores, el canciller de AMLO, de López Obrador, y sus propios enemigos dentro del partido difundieron audios falsos en los que se suponía que él atacaba a otras personas, etcétera, ¿no? Para hundirle. Este, por ejemplo, se destapó enseguida, pero bueno, se han utilizado en las elecciones en Rumanía, se han utilizado en un montón de escenarios. En vídeo es más difícil porque, claro, cuantos más elementos tenga el deepfake, pues más fácil es que haya alguno que sea discordante y que sea detectable, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese deepfake perfecto, pero es lo que te digo, que muchas veces da igual, porque igual que está el concepto de deepfake, está el concepto de cheapfake, ¿no? Las falsificaciones baratas que pueden llegar a ser igual de impactantes si tocan la tecla adecuada. Por ejemplo, no sé si era 2019, creo, de repente aparece un vídeo de Nancy Pelosi, que en aquel momento era la número 3 del Partido Demócrata, para entendernos, ¿no? Sí, era la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso, eso es. Y bueno, es un vídeo en el que parece que Nancy Pelosi está borracha porque arrastra la voz al hablar, así. Y parecía que realmente que el vídeo estaba, que ella estaba embriagada. Y era algo tan sencillo como que alguien había ralentizado la imagen un 75% para que pareciera que ella no se expresaba bien, ¿no? Pues este vídeo tuvo un impacto brutal, porque en aquel momento Pelosi era una de las personas más odiadas entre los votantes republicanos. Y entonces algo tan sencillo como esto, ¿no? Algo que hizo alguien en su casa, simplemente dándole a ralentizar, o sea, que podemos hacer cualquiera en nuestro ordenador, pues fue mucho más impactante que, por ejemplo, el deepfake que lanzó Rusia poco después de empezada la guerra. Hicieron un deepfake de Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, en el que instaba a los soldados a rendirse, ¿no? Claro, hay una diferencia abismal. Ese vídeo, bueno, aparte no era un deepfake demasiado bueno, pero no tuvo ningún impacto, sobre todo porque en ese momento las tropas ucranianas ya habían repelido el avance ruso sobre Kiev. Los rusos estaban en retirada, entonces no tenía ningún sentido que en ese momento Zelensky pidiera la rendición de las tropas, ¿no? Entonces no se lo creyó nadie, a pesar de que era una falsificación mucho más elaborada que la de Pelosi, ¿no? Pero bueno, al final, como te digo, muchas veces el contexto lo es todo, y lo que realmente marca la diferencia es lo dispuesta que esté la gente a creerse lo que le estás vendiendo, ¿no? Es exactamente lo que me ha quedado claro a raíz de todo esto. Y de hecho, también es lo que me hace llevarte a la siguiente pregunta. Y es que, al fin y al cabo, en Puzzle de Fronteras nos importa mucho qué es lo que puede afectarnos o tocarnos o importarnos aquí en España, tanto a los españoles como a los extranjeros que viven aquí. Y en ese sentido, me gustaría saber si tú tienes determinados o si sabes de temas en los que pues, los españoles o la población que vive aquí en España podamos ser más susceptibles a esos ataques porque sean más habituales o porque estemos más predispuestos incluso a caer en ellos. Sí, bueno, la polarización desde luego es un factor en el que ya el desinformador juega con ventaja, porque siempre que ataques a un sector de la población con narrativas contra el otro sector político, pues ya tienes bueno, bastante campo ganado para que esas narrativas penetren. Y luego, pues, todos lo que son asuntos polémicos, sociales, de cierta importancia, desde, bueno, ya hemos mencionado antes la inmigración, pero puede ser, por ejemplo, el tema de la desigualdad, la relación entre generaciones, el hecho de que los jóvenes lo tengan mucho más complicado que las generaciones de los boomers, etcétera. Todo esto son campos que son susceptibles de ser explotados por actores de la desinformación, ¿no? Cuando hay una catástrofe natural, por ejemplo, lo vemos clarísimamente, ¿no? Con lo del volcán de La Palma, por ejemplo. La Palma, los incendios de este verano, la Dana fue un foco enorme de desinformación, y entonces tienes desde el que intenta simplemente pues hacer un pequeño engaño para generar tráfico, etcétera, hasta gente que tiene un proyecto político en el que quiere
desacreditar las instituciones, desacreditar el sistema político al completo, desacreditar la democracia, ¿no? Sí. Porque ahí se genera un caldo de cultivo que se puede explotar, ¿no? Entonces puede ser tanto actores nacionales como extranjeros. Esto ha pasado con las catástrofes naturales, ¿no? Lo hemos visto muy claro. Así que realmente porque hay otra clave en todo esto que no hemos mencionado, que son las emociones. El hecho de que muchas veces lo que se busca es que reaccionemos de una manera impulsiva, sin pensar, ¿no? Las emociones anulan el juicio, entonces hace que suspendamos nuestro pensamiento crítico. Con lo cual, un mensaje que nos apela directamente, que trata de generar una emoción en nosotros, es mucho más fácil que acabe sirviendo como vector para un determinado mensaje, ¿no? Porque somos más acríticos, ¿no? Cuando de repente algo nos indigna, cuando algo nos hace desdeñarlo como ridículo, etcétera, pues, o no sé, otro tipo de emociones, ¿no? Sí, que claramente, o sea, cuando pensamos emocionalmente somos un poco menos racionales. Exacto, siempre. eso es. Siempre somos... es un hemisferio u otro. Suspendemos el pensamiento crítico y eso hace que bueno, pues que las narrativas que le interesan al desinformador pues penetren con más profundidad y con menos obstáculos, ¿no? Claro. De hecho, hace poco entrevistaba a un portavoz de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, porque bueno, ha sido el 20 aniversario y hablábamos de los diferentes casos en los que han intervenido. Y uno de ellos era la Dana de Valencia, del año pasado, y él me mencionaba un caso que justamente me hacía pensar en este episodio que íbamos a grabar, porque me hablaba de desinformación y me hablaba de que él fue el portavoz de la UME que estuvo encargado de, en ese momento en el que todo el mundo pensaba que había 300 víctimas en un parking subterráneo que se había inundado, él era de los que ya habían bajado para ver que no había nada y el que luego subía a decirle a la prensa y a la gente que se interesaba por ello, no hay nada. Y había gente que seguía diciendo, es que yo he visto. Y ahí estamos viendo que hay varias cosas de las que hemos hablado. Por un lado, los desastres naturales, por el otro lado, la emocionalidad, que está muy relacionada además a los desastres naturales, porque los que estamos lejos sentimos que queremos hacer algo que no podemos y por lo tanto somos muy críticos con los que vemos que están ahí y que sentimos que no hacen lo suficiente, por ejemplo. Entonces, al fin y al cabo, son unos casos muy complicados en los que quien desinforma sabe perfectamente lo que puede llegar a conseguir, que yo creo al fin y al cabo que no es otra cosa que forzar a quien tiene el poder y a quien tiene que tomar una decisión a tomarla más rápido y por lo tanto en general peor, ¿no? Uh-huh. Sí, además es que en el caso de la Dana, esto que estás contando, por ejemplo, tienes casi todos los niveles de esto que estamos hablando, ¿no? Desde el rumor bien intencionado hasta alguien que te hace llegar un mensaje que te dice, oye, mi primo, esto fue súper típico, ¿no? En la Dana, mi primo está en una unidad militar o está en emergencias o está tal, nos están mintiendo, él dice que él ha estado allí y ha visto los cadáveres. Entonces, a ti esto te llega a través de un conocido tuyo, ¿no? Que te lo manda por WhatsApp. Uh-huh. Y claro, tú no tienes manera de saber si es verdad que tiene un primo, ¿no? Hay un principio de autoridad. Allí hay alguien que se supone que tiene cierta autoridad, que puede ser un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los servicios de emergencia que está diciendo eso. Y además te llega a través de alguien en quien tú confías, ¿no? Que a lo mejor lo está haciendo de manera totalmente desinteresada, sí, no intencional, ¿no? Él le ha llegado eso y dice, ¡guau! Y lo comparte porque cree que es su deber, ¿no? En ese contexto lo ve interesante y dice, esto lo voy a difundir entre mis conocidos, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, ahí uno se pregunta, ¿quién está creando este tipo de mensajes? Pues a veces es, como digo, hay actores interesados en hacer, en debilitar las instituciones y el sistema, ¿no? El hacer que tú dejes de confiar, que llegues a la conclusión de que las autoridades te están mintiendo. Y entonces... Y claro, en un momento como de alta emocionalidad, con los nervios a flor de piel, la tragedia, el dolor, pues hace que eso pues penetre mucho más, ¿no? Cale mucho más. Y lo vemos, yo qué sé, por ejemplo, a veces en muchas de estas crisis hay actores extranjeros explotándolo para tratar de desestabilizar al país de al lado, ¿no? Porque se dan cuenta de que este tipo de cosas genera fractura social, etcétera. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta exactamente, sí, pero... Sí. De hecho, quería aprovechar el poquito tiempo que nos queda para plantearte una última, porque me sobrevuela un poco la duda respecto de todo esto. Creo tener también la respuesta, pero por si acaso voy a formularte la pregunta. ¿Debemos desconfiar, por todo el algoritmo, que al final el algoritmo de las redes sociales
hace que el contenido que nos va a interesar más nos llegue, punto. Entonces, en ese contexto, la desinformación, ¿deberíamos sospechar de noticias que veamos que se coinciden demasiado con la forma que tenemos de pensar, o noticias que, por así decirlo, nos gusten mucho? Bueno, no necesariamente. Creo que lo primero que hay que mirar siempre es la fuente. O sea, es decir, quién está compartiendo esta información. O sea, claro, es que la red en la que más me manejo es en X, el antiguo Twitter, ¿no? Y claro, ahí hay millones de cuentas difundiendo auténtica basura. Pero ese algoritmo de alguna manera lo puedes hackear a tu favor si solo sigues, o sea, nunca interactúas con cuentas basura, si tratas de clicar a contenidos de, por ejemplo, expertos. Yo sigo muchísimos expertos, sigo a otros periodistas, etcétera, que se pueden comer un bulo igual que tú, o sea, igual que todo el mundo, ¿no? Pero se supone que tienen, en muchos casos, pues más información o más capacidad crítica que un ciudadano. Desde luego, con una cuenta anónima yo no me creo nada. ¿Sabes? Si ya veo que es... y si tiene números ya en el numerito de la cuenta, menos, porque eso probablemente es que sea... es que directamente es un bot, ¿no? En otras redes como Instagram o TikTok, pues es más difícil, porque ahí tú no tienes ningún tipo de control sobre lo que te sale, ¿no? Y además son dos algoritmos súper agresivos, que en cuanto tú interactúas con uno, en plan te quedas viéndolo, pues te va a dar más contenido de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces ahora mismo yo tengo una niña, no tiene todavía ni teléfono, ni redes sociales, ni nada, pero a veces ve cosas en YouTube, no en la tele y tal, y yo estoy intentando pues que se plantee determinadas cosas, ¿no? Cuando de repente sale un vídeo de el animal no sé qué que hizo esto maravilloso, y le digo, pero a ver, ¿qué datos te dan? ¿Hay un contexto temporal respecto a lo que me inventan? El qué país, ¿no? Te han hablado del perrito no sé qué, pero no te dicen ni en qué país ha ocurrido, ni en qué momento ha ocurrido. Las imágenes que están utilizando son imágenes de archivo. Claramente no es una imagen real de ese perro. No sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Si no hay un elemento verificable, pues eso ya es un motivo de sospecha, ¿no? Cuando ves algo que te dicen, esta persona random, pero no te dicen ni cuándo ocurrió, ni en qué país. O sea, elementos que uno pueda coger y hacer una búsqueda, al menos, ¿no? En Google, a ver si realmente hay una noticia que respalde eso que se está diciendo, ¿no? Desde luego, si son emisores anónimos, pues es algo para desconfiar. Es decir, que muchas veces el problema no es tanto el mensaje per se, como todo lo que hay detrás de ese mensaje. Porque el mensaje puede ser verdad. Quiero decir, a veces simplemente porque coincida con nuestra forma de pensar, no tiene por qué ser mentira. Al revés, ¿no? Muchas veces, si somos personas informadas y que seguimos tal, pues habrá muchas cosas que coincidan, ¿no? Sería más bien el todo lo que hay detrás de ese mensaje, lo que yo trataría de, en la medida de lo posible, de analizar, ¿no? Muchas veces no se puede llegar a saber, pero por lo menos tratar de reducir la incertidumbre en todo lo posible y a ver, al final es verdad que dedicar a hacer este proceso analítico con toda la información que nos llega es agotador y probablemente es inviable, ¿no? Pero sí al menos de aquellas cosas que sospechemos que son demasiado buenas para ser ciertas o que puede tener una intencionalidad detrás, ¿no? Entonces ese sería un poco el consejo que daría. En todo caso, yo creo que la lucha contra la desinformación se hace a base de educación, y por dejarlo de una forma poética, incluso diría que respecto de eso que haces tú o tu comportamiento dentro de Twitter, quizá deberíamos empezar a educar nosotros a nuestro algoritmo en vez de dejar que esos algoritmos nos acaben educando a nosotros. Hombre, es difícil, porque el algoritmo está pensado para lo que está pensado. Incluso, yo te digo, yo intento hacer esto y aún así cada cierto tiempo me encuentro con un aluvión de desinformación en X, ¿no? No sé si porque de repente cambian algo o porque sin darme cuenta he interactuado con un contenido que de los que yo considero nocivos, pero de vez en cuando me encuentro con que el feed ha empeorado, ¿no? Entonces, igual como ciudadanos estamos un poquito a merced de las plataformas, ¿no? Entonces, lo único que podemos realmente aportar es, en la medida de lo posible, nuestra capacidad crítica. Y, hombre, yo no puedo irme de las redes porque para mí son una fuente de información muy importante, ¿no? Por mi trabajo. Pero si alguien se lo puede permitir, yo huiría de las redes en la medida de lo posible, porque
a día de hoy son más un elemento de toxicidad que de cualquier otra cosa. Pues con estos consejos nos vamos a quedar. Aprovechamos también para recordaros que Guerras Cognitivas está disponible en vuestras librerías de Daniel Iriarte, así que si os ha interesado todo lo que hemos hablado aquí y queréis saber un poco más, no tenéis más que leeros el libro y escuchar y leer a Daniel en El Confidencial, entre otros muchos sitios. Un gusto y hasta la próxima vez. El gusto ha sido mío. Un placer. Gracias, Guillermo.